Lautaro, vos también quedaste seleccionado en principio para hacer los test FitSam para tu práctica en planta, que son los mismos test que hace un postulante para Tenaris. ¿Cómo fue esa experiencia para vos? A pesar de los nervios, fue una excelente experiencia porque me di cuenta que lo podía lograr, que podía llegar. Fue algo que, como quien dice, ¿no? Se lo hacen a cualquier tipo de persona que quiera entrar a la planta. Entonces, que yo lo podrá llegar a lograr, para mí fue algo muy emocionante y muy lindo. Ellos te dan 4 horas como límite para realizarlo, ¿sí? Son 2, FitSam. Sí. ¿Hubo algún ejercicio que particularmente llamó la atención? ¿Alguno? No, mira, a pesar de ser 4 horas, para mí los nervios se me hicieron segundos. Para mí fue todo muy rápido. Dentro de todo había ciertos ejercicios, se me complicó con el tema de matemática, ando medio flojo. Una parte de los test precisamente se centró en la persona porque te hacen ejercicios que tienen que ver con lo psíquico, ¿sí? ¿Cómo te resultó eso? Y esa parte me resultó buena porque me conocí yo además, cómo actuaría en ciertos casos, cómo resolverlos, porque uno siempre dice, ¿no? Pero a la hora que llega el momento, hasta me centré en cómo reaccionaría yo en esos casos. Bueno, una vez que llegó el resultado, quedaste seleccionado para la primera etapa y pasaron a los exámenes médicos junto a tus compañeras y compañeros. ¿Cómo fue esa vivencia para vos? Y estábamos nerviosos, ya del hecho de que era algo nuevo para nosotros, por lo menos para lo que no lo habíamos hecho, pero fue linda la experiencia porque no es nada de otro mundo, es un chequeo en general para ver qué tan bien estamos y nada, me resultó una linda experiencia. Hasta estas 2 etapas vamos siguiendo las mismas que haría una postulante o un postulante en Tenaris. ¿Cómo te sentiste hasta ese momento? No sé si tendrán nombres esos sentimientos, porque era todo algo muy nuevo. Nuevo, y ahora o sea, ya del hecho de cuando venís ya entras a la escuela, ¿no? A la escuela técnica, ya entras con el pensamiento de que lo haces para algún día tener la posibilidad de ser técnico y llegar a alguna fábrica, a alguna industria así, como cerca. Bueno, los exámenes médicos en tu caso dieron bien, quedaste seleccionado y llegó la etapa de que recibieron ya en Planta Campana, sí, en un sector de Planta Campana recibieron capacitación. ¿Cómo fue ese tramo? Fue la verdad muy linda experiencia porque pudimos conocer gente, pudimos conocer sectores. Yo quedé asombrado con las máquinas, con el instrumental, ¿no? de la fábrica y con las personas, porque pensando que reaccionarían mal, ¿no? Un chico nuevo que iba a hacer una pasantía, que iba a estar solamente un tiempo, y no, cómo me trataron, cómo me explicaron el funcionamiento de la fábrica, de los instrumentos, así que muy buenas experiencias. Y cuando llegó el momento de recorrer Tenaris Planta Campana, que es una de las más importantes del grupo Tenaris, creo que vos sos la 5ª o 6ª generación que la recorres después de la inauguración, ¿fue una recorrida completa? ¿Fue un sector? ¿Y qué te llamó la atención del tablero? No, fue una recorrida completa. Me encantó porque siempre pasé, digamos, por afuera de la fábrica, por la ruta, y ver cómo de afuera vos, una persona que no conoce, que nunca entró, ves solamente el cartel que dice CIER. Claro. Y vos cuando entras ves que es un mundo, no se termina, y encontrás cosas nuevas y que uno siempre está acostumbrado dentro de una cajita, ¿no? Y ves que es otro mundo, que hay otra atrás ahí, es otra. Así que nada, a mí me gustó todo eso, y la parte que más me llamó la atención fue la de fundición, creo que era, que mezclaban todos los componentes, el sonido, todo para llegar al material, todo lo que lleva, ¿no? La parte del proceso inicial. Todo el proceso, claro. Bueno, después llegó el momento ya de destinarte a un sector. ¿En qué sector quedaste destinado y de manera general qué actividades desarrollaste? Estuve en el sector de 3 filas, en el horno de temple, y estuve en la parte de oficinas también con la parte de la SOP, marcando, fijándome en la parte del horno de temple, ¿no? Las modificaciones de los tubos,
de los que salían mal, el por qué, cuánto se reutilizaban, porque ahí en el horno de templo había eso, que si los tubos estaban mal se podían volver a reutilizar varias veces hasta que llegaran al tubo al punto exacto, digamos. Y el relacionarte con ya otras futuras técnicas, futuros técnicos, otras escuelas, ¿qué te dejó a vos? Nada, aprendí, desarrollé un poco más lo que es el compañerismo. Yo era una persona muy cerrada y personas que de una escuela totalmente distinta, con otra crianza distinta, capaz que con otro vocabulario, como bien dice, no distinto. Así que estuvo buena la experiencia así porque aprendía cómo, ¿cómo sería la palabra? Interrelacionarme con las personas, ¿no? Y para finalizar, bueno, al momento de grabar este video ya te faltan horas, días para recibirte de técnico electrónico. ¿Qué te deja a vos, como experiencia y como aprendizaje, esta práctica formativa en Tenaris Planta Campana? Y en sí, muchas cosas. Aprendí, por ejemplo, en mi sector a trabajar, ya en sí lo inculcan de acá de la escuela, el trabajo en equipo, pero ahí con las personas de diferentes edades. O sea, puedes estar un segundo con una persona de tu edad, otro segundo con una persona grande, de mayor edad, que te enseña un montón de cosas. Aprendí un montón de cosas gracias a ellos, estuve con varios, tanto jodas de ahí de la fábrica, tanto pequeños chistes, como de en serio. Se ponían en serio y te enseñaban cosas bien, digamos, para nuevos aprendizajes para el día de mañana, ¿no? Para que le sirva a uno cuando uno entra a la planta. Y después nada, eso, básicamente me llevo todo eso lindo, que de acá de la escuela estamos muy metidos con el tema de que somos compañeros todos de la misma edad, o sea, pensamos todo por igual, tiramos todo para el mismo lado. Entras ahí, tenés otros compañeros, entonces vas con un pensamiento y ya viene otra persona de otra edad y te dice, no, pero podés hacerlo así, a esto, mirá. Y ahí es donde vos notás la diferencia, que eso está buenísimo. Aunque en el cierre te acordás que el comentario es recíproco, porque la gente que tiene años dice, los jóvenes nos trajeron energía, nos trajeron ideas, ¿no? Otra forma de ver las cosas también, fue también inverso de esa cosa. Claro, fue emocionante eso, porque para nosotros nos parecía como que ellos nos enseñaban a nosotros también a ellos, porque teníamos capaz otro punto a ver tal cosa, tal sector, ¿por qué esto funciona así? ¿Por qué esto no? En vez de hacerlo así, lo hacemos así, y estuvo buenísimo. ¿Cómo fue tu preparación para rendir los test FitSam, que son los mismos test que rinde una persona que se va a presentar al trabajo? ¿Cómo fue esa preparación y cómo fue el durante? ¿Qué nos puedes contar? Nada, fue una experiencia un poco estresante porque tenía que hacer memoria de lo que había visto hace años en la escuela. Tuve que pedir la ayuda de mi mamá para poder afrontarlo, busqué ejercicios de la regla de 3 simples y para hacerme una idea de cómo iba a ser todo. Después, durante el día, podría decirse que más o menos me relajé al estar con mis compañeros y en la escuela, pero no dejé de tener en cuenta que iba a ser algo importante para mi futuro. Durante los test FitSam, por decirlo de alguna manera, ¿cuáles fueron los ejercicios o las actividades más desafiantes o más, entre comillas, complicadas para vos? ¿Cómo lo transitaste eso? Y había varios problemas que eran con números bastante altos o sobre medidas muy precisas, y nada, me tuve que quemar un poco la cabeza, pero no es algo que al fin y al cabo están pensados para que una persona no responda. ¿Hubo algún ejercicio que por la especificidad de tu tecnicatura y tu formación fuera de la escuela fue muy complicado? ¿Cuáles fueron los ejercicios más complicados para vos de ambos, de los FIT y SAM? No particularmente complicados, porque no era nada relacionado a la electrónica, era más bien sentido común, regla 3 simples y saber usar la cabeza para cierto tipo de problemas. A partir de que recibiste la noticia de que habías sido seleccionado en los primeros lugares en cuanto a resultados de los test FitSam, luego siguieron los exámenes médicos. ¿Qué nos puedes comentar sobre esa etapa? Fueron exámenes médicos un poco no normales,
porque uno no está acostumbrado al tipo de examen psicológico que le pueden llegar a hacer. Después de eso no era nada más alejado de sacarse sangre, revisar tu audición. Bueno, luego de los exámenes pasaste a la inducción a planta. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Qué capacitación recibiste y cómo te resultó a vos? Nada, pasamos por una semana de capacitación en las que se nos dieron charlas y trabajos adentro de la TU, en las que se nos habló sobre seguridad e higiene y cómo es el proceso que lleva la fábrica a la hora de crear su materia prima, que son los tubos, para qué sirven y cómo se hacen. ¿Y el recibir esa capacitación con otras futuras técnicas y técnicos te resultó interesante o estaban agrupados por escuela? No, estábamos todos en un mismo salón y la verdad que me pareció interesante porque era algo que nunca había vivido, una experiencia nueva para agregar a la libreta y nada, fue un buen entorno la verdad. ¿Cómo fue tu ingreso al sector, tus actividades en sector y cómo te recibieron la gente de planta, ¿no? Mi ingreso al sector se basó en conocer al tutor, ir en conjunto con mis compañeros a conocer la zona. La zona fue KP3 y es un centro de capacitación para personal que entra a trabajar así. Nuestra misión fue dejarlo preparado para que la gente que va a entrar pueda hacerlo de la forma más prolija y segura posible. La planta me recibieron bien, todas las personas con las que traté fueron buenas y nunca hubo nadie que realmente me haya hecho pasar un mal momento. Ya como tus compañeras y tus compañeros prácticamente técnico electrónico, ¿qué experiencia te deja a vos esta práctica en planta Tenaris Campana? Y me dio los conocimientos que me faltaban sobre una experiencia laboral en fábrica. Yo nunca había estado en ninguna y creo que es algo que me va a servir a futuro, trabajos o estudios que emprenda Bancare. Tobías, bueno, vos efectuaste tu práctica en planta en Empresas Guidi, una empresa autopartista. ¿Y cómo fueron los primeros pasos, o sea, de recibir la notificación hasta el primer contacto con la empresa? Cuando recibí la noticia de que ibas a efectuar mis pasantías en Empresas Guidi, nos dijeron que iba a ser una entrevista informal y que teníamos que preparar un afiche o una presentación para que nos hagan las entrevistas. ¿Ese afiche tenía algún parámetro? ¿Fue de realización libre? ¿Y cómo fue tu presentación con el afiche? No, más que nada era libre, poner nuestras características, o sea, nuestros nombres, la edad y todo eso, nuestro hobby, lo que queríamos estudiar y bueno. Una vez que llegó ese día de la entrevista, ¿cómo lo viviste? ¿Qué nos podés contar? Y bueno, tu relación en cuanto a presentarte con futuras técnicas y futuros técnicos de otros cursos y de otras modalidades de esta escuela. Al principio estaba nervioso, días anteriores también pensaba, pero bueno, tuve la ayuda de mi profesor de las pasantías y se me hizo un poco menos difícil. Cuando llegó el día de la entrevista estaba nervioso, pero cuando llegué a planta, el entorno que manejaban las chicas que nos entrevistaban fue bueno y me sentí muy cómodo y pude expresarme libremente cuando me entrevistaron. ¿Fue libre la presentación? ¿Ellas te hicieron alguna pregunta? Sí, nos iban preguntando porque también notaban a veces los nervios de nosotros, pero fue informal más que nada, porque al no tener experiencia laboral ni nada de eso, no podíamos decir qué hicimos y qué no. Esto fue una práctica formativa, no es un trabajo, sí, práctica formativa dentro del 7º año. ¿Vos habías participado anteriormente en alguna entrevista para algún trabajo? No, nunca había participado en nada. Bueno, posteriormente de la entrevista y a partir de la llegada de tu
incorporación, de la confirmación de tu incorporación, tuviste una recorrida por la planta Guidi Zárate y también una capacitación, de eso que nos puedes comentar. Sí, nos hicieron un recorrido en planta y después de eso nos dieron un curso de seguridad y higiene y de 5S, que es de lo que se basa la empresa más que nada en temas de seguridad y todo eso. ¿Anteriormente habías visitado o recorrido alguna otra planta industrial? No, nunca fui a ninguna. Y esa primer recorrida en planta, ese poder ver procesos, ¿qué generó en vos? ¿Qué te dejó? Y fue más que nada raro, porque nunca había visitado, como al estar tan cerca de maquinarias y todo eso, fue el ruido más que nada y todo eso fue... Luego de los pasos que nos fuiste comentando, bueno, ya en la práctica formativa en planta, ¿cómo te recibió la gente de planta? ¿Cómo te informaron a qué sector ibas a ir y a qué sector fuiste? El día que teníamos que comenzar las prácticas, las chicas de recursos humanos nos asignaron cada lugar donde íbamos a ir cada uno. A mí me tocó en el sector logística y me situaron en el Pañol. Y cuando llegué ahí me recibió el jefe de logística, muy bueno también, y los dos pañoleros. Me hicieron sentir cómodo en todo momento, nunca hubo un problema, nada, y hasta el día de hoy seguimos manteniendo una buena relación. Yo estaba más que nada en la entrega de elementos a los operarios y también estuve en las reposiciones de Kanban. Vos estabas con un tutor, no es un trabajo, es una práctica formativa, por lo tanto documentación no podías firmar, pero ¿qué te dejó, bueno, el trato con la gente? Porque estuviste recibiendo material, entregando material a personas de diferentes sectores, interrelacionándote. ¿Qué te dejó esa interrelación en el mundo laboral a vos? Más que nada era gente buena, porque al ser una empresa, una pyme, mucha gente humilde y el sector donde yo estaba, el turno, había gente que te trataba bien y te entendía más que nada en algunas cosas, porque había cosas que yo no sabía lo que eran y siempre me fueron explicando las veces que podían y enseñarme a eso. A días de titularte como técnico electrónico, esta práctica formativa en Empresas Guidi Planta Zárate, ¿qué es lo que te dejó a vos como enseñanza, aprendizaje? Más que nada ser responsable, porque un día me quedé solo, el pañolero, mi tutor, faltó y tuve que hacer todas las labores que él hace normalmente, que para mí yo no tenía tanto conocimiento como él, y me enseñó a afrontar las cosas y que yo puedo.